Para empezar a grabar y ahí continuamos. Perfecto, entonces podemos empezar a compartir pantalla Has, como Has ya lo indicó. Ella y yo estaremos ofreciendo la charla del día de hoy. Primeramente empezará Has con un tema súper importante que es Choosing Universities. Y finalmente, después de eso, después del pequeño espacio que tendremos para preguntas y respuestas, empezaré yo con el tema de cómo escribir correctamente un currículum vitae o un resume, como se conoce normalmente. Y vamos a explicar también cuál es la diferencia, cuál suele ser la diferencia entre ambas. Primeramente, dándoles nuestros medios de contacto. Si tienen alguna consulta particular o si les gustaría seguir conversando con nosotros acerca de los distintos temas que vamos a presentar, les dejamos también al final de la charla nuestros correos electrónicos donde pueden encontrarnos fácilmente. Eh, bueno, primeramente los temas a tratar, pero antes de pasar a eso, vamos a hablar de qué es Education USA. Education USA es la fuente oficial sobre estudios en los Estados Unidos. Básicamente nosotros somos un medio, un recurso, somos una red, en realidad esa es la nomenclatura correcta del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y básicamente de lo que nos encargamos es de apoyar al estudiante o al alumno a la correcta elección de una carrera universitaria en una universidad de Estados Unidos. Somos apoyados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay más de 440 oficinas alrededor del mundo, más de 178 países y territorios. Nuestra misión fundamental como Education USA y como agentes transformadores de la educación mundial es ofrecer a los alumnos y a las personas que vienen a buscar información dentro de nuestros centros una información precisa, completa, objetiva y actualizada sobre los diferentes las diferentes instituciones educativas superiores en Estados Unidos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y para que nos conozcan un poquito más y se animen a escribirnos y entrar en contacto con un advisor o de Education USA, les quiero presentar nuestras 4 oficinas. Nosotros podemos trabajar sin problema con ustedes en este proceso de aplicación a Fulbright de forma presencial o virtual y contamos con 4 oficinas a nivel país. Entonces estamos en el CPA Central, yo me encuentro ahora mismo en la oficina del CPA Central. Tenemos también una oficina en la Universidad Nacional de Asunción, en San Lorenzo, dentro de la Biblioteca Central del Rectorado. También estamos en la Universidad Nacional del Este, en la oficina del American Space, que se llama el Margaret Knight para los que no conocen y son de ahí. Y John, mi compañero presente aquí, se encuentra en el Colegio Angloamericano, que por más que sea un colegio, ustedes también pueden ir a conversar con John sobre temas de posgrado en esa oficina. Y con eso damos inicio a lo que sería el tema de choosing a program o choosing an university en este caso. Sabemos que si están acá es porque están buscando opciones de aplicar a Fulbright, ya sea para una maestría, un doctorado, ¿por qué no un postdoctorado? Entonces, para tener en cuenta un poquito, siempre tenemos que buscar universidades que se adecuen a nuestro perfil, que sean nuestro best fit. Y todo esto depende de cuáles son mis proyectos a futuro en términos de lo académico, lo profesional, que me gustaría alcanzar con este Fulbright, ¿verdad? Con esta oportunidad de maestría. No es, quiero irme a Estados Unidos, sino que quiero irme a Estados Unidos para ganar una maestría en Environmental Engineering porque yo quiero trabajar en el sector forestal o en el sector de climate change o lo que sea, para tener bien definido mi ruta de mi meta a futuro. Entonces, buscar programas que se adecuen a eso, a lo que quiero hacer. Si yo estoy más interesada en el área de investigación, buscar Research Masters, no tanto Top Masters, porque no voy a tener ese mismo foco, ¿verdad? Entonces, para aquellas personas interesadas en research, tratar de buscar universidades que tengan programas con ese tipo de enfoque. Y obviamente para las personas que están buscando algo más profesional en términos de professional degree, que en Estados Unidos son como no el Master of Science o Master of Art, es buscar algo más relacionado a lo que es el LLM o el Business Administration, un MBA. Para este tipo de programas también hay muchas opciones de universidades. Entonces siempre es bueno fijarse en lo que ustedes quieren hacer y hacer una búsqueda exhaustiva de qué
¿Cuál es el mercado de ese tipo de máster que ustedes están buscando? Se están uniendo varias personas, entonces si pauso es porque le estoy dejando entrar. Pero bueno, entonces ya hablamos un poquito de lo que necesitamos para este proceso. Tenemos que considerar el tipo de instituciones, los tipos de programas, el departamento académico donde quiero pertenecer, el tipo de dónde está ubicado, capaz es algo importante también para ustedes, y el financiamiento. Y para ese último estamos acá todos por un mismo factor, ¿verdad? Que es Fulbright, que ya es el financiamiento para lo que es este proceso, pero también hay algunas limitantes, ya que Fulbright te da hasta cierta cantidad de beca, ¿verdad? Pero con la esperanza de que cuando uno aplica, la universidad capaz y complementa con otro tipo de becas o ayudas financieras, y lo mismo con Fulbright Card, que es un poquito más de dinero para ese caso, ¿verdad? Para el caso de Fulbright, pero considerando también que las universidades pueden ofrecerles ayuda financiera a través de assistantships, grants, especialmente si están en el área de investigación. Hay muchas opciones de grants a los que ustedes pueden aplicar como investigadores. Entonces, ¿cuál es un perfil académico y cómo encuentro mi best fit? Eh, ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cómo tengo un perfil competitivo? Y primero tenemos que sentarnos a ver cuál es mi perfil ahora mismo, cuánto es mi promedio académico, eh, el resultado de examen en este proceso de Fulbright. Esto lo van a tener ustedes más adelante, pero por lo menos hacer ya un autoanálisis de cuánto es nuestro nivel de inglés, si estamos en un intermedio avanzado, un avanzado, y de acuerdo a eso proyectar cuánto puntaje tendríamos en los exámenes estandarizados. Ese sería un buen ejercicio, ¿verdad? Y tener también en cuenta qué puntajes piden los programas a los que ustedes están aplicando, si son GRE optionals, que la mayoría de las universidades son optional en este caso, pero qué tipo de puntaje están buscando en el TOEFL, por ejemplo. O sea, cuando están buscando una universidad, se fijan en la parte de Graduate Studies, y los requisitos normalmente dice ya English Proficiency Test en el TOEFL 80 o 90. Algunos inclusive aceptan todavía el Duolingo English Test, pero para Fulbright ustedes van a tomar el TOEFL, entonces enfocarse en el TOEFL. ¿Qué tipo de experiencia en investigación tienen? Y para los que no estuvieron en la charla sobre Masters Programs que dio Rice, es algo que se nos quedó, a mí se me quedó, ¿verdad? Y quiero compartir también con ustedes que la experiencia en investigación es súper importante, pero también los admission officers están buscando gente que tenga experiencia en otro tipo de área, ¿verdad? Entonces, si ustedes no tienen experiencia en investigación, igual anímense a probar un research master, si es que eso es lo que están buscando, porque si tienen otro tipo de experiencia, especialmente laboral, o otro tipo de actividades en las que se involucraron en el área que ustedes quieren estudiar, eso también tiene mucho valor. Pero no descartar también que la investigación es súper importante. La experiencia laboral, de eso ya hablamos. El factor de diversidad, ¿verdad? ¿Qué me hace único que ninguno de los otros candidatos van a tener, ¿verdad? Entonces, acuérdense que este proceso es súper competitivo, que no solo compiten con chicos de Paraguay, compiten con chicos de todo el mundo. Para Fulbright en sí, sí, solo con chicos de Paraguay, ¿verdad? Pero chicos y chicas académicos muy profesionales, ¿verdad? En este proceso no quiero decir chicos y chicas nomás, porque ustedes ya son todos profesionales, de Paraguay, pero a nivel internacional, una vez que ya apliquen a las universidades, van a tener, si es que son aceptados a la Fulbright, ya tienen ese tag, por así decirlo, de que Fulbright es súper prestigioso, pero igual están compitiendo con chicos quizás de otros países, con otro tipo de programas como Fulbright, que tienen un perfil competitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace únicos y especiales? Y eso tenemos que encontrar. Entonces, ahora sí, poniéndonos un poquito más a la hora de buscar programas y universidades, ¿verdad? ¿Dónde empiezo? ¿Qué busco? Y antes de todo esto, inclusive, yo les diría que Google, ¿verdad? Google, que me interesa hacer una maestría en recursos naturales o en ciencias políticas, o ahora está muy de moda, ¿verdad? El public policy, y buscar qué universidades son las que tienen este tipo de programas,
leer los currículums de estos programas para ver si realmente es lo que quiero. No, no es que quiero nomás un máster porque sí, sino que quiero porque voy a aprender tal y tal cosa. Y cuando tenemos esa búsqueda más general, porque Google le va a saltar con muchísima información, pueden ir recopilando algunos nombres y utilizar este tipo de buscadores como lo son el Peterson's, el Niche, Best College US News, Big Future también es muy bueno, The Princeton Review. Todo esto les va a servir para ya clasificar esas universidades que a ustedes les gustan de acuerdo a los programas que tienen y los programas que a ustedes les interesan. Entonces acá podemos ver un ejemplo en Peterson's, el primer buscador que es este, no sé si se ve en un puntero. Si vamos a la parte superior donde dice College and Scholarship Search, vamos ahí, luego a la parte de Search All Grad Schools, y ahí ya ponemos las de keywords, ¿verdad? Ahí, antes de escribir yo Environmental Engineering, decía, por ejemplo, location, major, city, tipo, te daba algunas ideas de cómo puedes ir filtrando vos, y yo le puse, ¿verdad? Environmental Engineering. Em, y acá me saltó una lista de qué tipo de environmental studies también hay, ¿verdad? Environmental design, education, engineering, law, policy and resource management. Diferentes tipos de programas. Entonces ahí yo elijo otra vez el que yo quiero y ya me da una lista de 961 universidades. Que poniéndoles en perspectiva, hay más de 1000 universidades a nivel de posgrado en Estados Unidos. Entonces, este ya es un buen filtro, ¿verdad? Ya me filtró por lo menos 50 universidades. De todas las que hay, ya tengo 50 ya me descartó, por así decirlo, que no tienen Environmental Engineering. Por lo visto, Environmental Engineering es un máster muy popular, por eso hay en varias universidades. Entonces después le puse otro filtro como para probar, ¿verdad? Le puse que quiero máster, quiero un doctorado y quiero que esté en la universidad en Florida. ¿Por qué Florida? Porque soy muy alérgica, no me gusta estar en el frío, X, ¿verdad? La verdad que en este proceso a veces la ubicación es lo menos relevante, pero para algunas personas es importante y para este ejercicio, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta también the location. Entonces ahí ya, ¿se acuerdan de que teníamos 961 universidades? Y ahora, con todos estos nuevos filtros que le agregamos, tenemos 7 nomás. Entonces, ahí voy a ir viendo, ¿verdad? ¿Ok? Me interesa la de Florida International University, o esta, la de University of Florida. Entonces le doy clic y ya me da una lista exhaustiva de información sobre la universidad. Dónde queda, qué tipo de degree voy a tener, cuál es el costo, eh, la promoción de alumnos, los profesores, el tipo de research que se hace, toda esa información pueden encontrar, por ejemplo, en Peterson. Y luego es ir a a la página web de la universidad y empezar a sacar esa información que nos importa. ¿Cuánto piden en el TOEFL? ¿Dan assistantships a estudiantes internacionales? ¿Qué tipo de research se está haciendo en el área de Environmental Engineering que yo podría involucrarme? Están estudiando lo que yo quiero estudiar. Entonces, eso es súper importante. Y para los que están aplicando la Fulbright Cal, no se olviden de que Fulbright Cal se rige por los rankings de estos que están acá. Entonces, a la par que hacen su lista de universidades, fijarse si están en los rankings, porque acuérdense que una parte importante del puntaje de Fulbright es en qué universidad está también en qué puesto está su universidad y que esté prácticamente en los rankings que ellos solicitan. Son tres, entonces capaz y sí tienen suerte, pero ahí también ya se le limita a qué universidades pueden aplicar. Entonces, los que están haciendo la Fulbright Cal, fíjense en eso y básicamente son las personas que estén interesados en la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las áreas, ya sea para maestría o doctorado. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy aplicando a Fulbright Cal y estoy buscando un programa en Environmental Engineering, tengo que fijarme si University of Florida está en estos rankings. Bueno, y hablando un poquito de University Research, que es un tema muy importante, también acá les dejo un ejemplo de cómo buscar qué tipo de research hace la universidad. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de una página web de la universidad,
vamos a la parte de Graduate Studies, en este caso del Departamento de Antropología, y vemos que está toda la información. El manual del programa, el tipo de research que se hace y la concentración en este caso, bueno, antropología en Heritage Studies, ¿verdad? Entonces, toda esa información me sirve para tomar esa decisión final si me gustaría aplicar o no. Y saben que para este proceso de aplicación a Fulbright tienen que tener entre 4 a 5 universidades como opción. Ustedes ya le tienen que dar esa opción en el formulario. No significa que es la última opción y que sí o sí van a aplicar a esas universidades, pero eso marca la pauta de cuáles son sus metas para alcanzar esta maestría o este doctorado. Entonces, otro ejemplo es, nosotros vamos a people del departamento, ¿verdad? A los researchers, básicamente, los supervisores o profesores, y leemos sobre ellos. Siempre es bueno que cuando quieran hacer research ya tengan una idea de quién es el supervisor, cuál es su background, ¿verdad? Entonces sabemos que esta persona se graduó del Archaeological Studies, en Latin American Studies, hizo un máster en Anthropology, un PhD en Anthropology, y su área es Environmental Justice, Anthropological Approaches, etc. Entonces, si a mí me interesa esa área, yo le puedo contactar directamente a él, leer un poco más sobre su research y tenerlo a él como una persona de contacto y hacer ese primer contacto de, bueno, yo estoy interesada en tu programa, hacerle preguntas, enviarle toda la información de tu proyecto, ¿verdad? De qué lo que vos que te gustaría hacer y cómo vos podrías ser útil a ese proyecto para tenerle también a este supervisor como un backup de tu aplicación. Entonces, eso es muy importante también cuando estamos buscando hacer un programa que requiere, que es el Research Master, ¿verdad? Bueno, entonces, finalmente, ¿qué es lo que buscan las universidades? Las universidades buscan gente académica que estén muy involucrados en lo académico, o sea, que el fit académico sea importante, tener buenos puntajes en los exámenes. Si les pide el GRE, ¿verdad? Tener un buen puntaje en el GRE, el TOEFL y también que tengan un buen promedio académico. Preparación relevante, ya hablamos de eso puede ser a través de research o a través de experiencia profesional. Liderazgo y experiencia en el área que ustedes quieren estudiar también es súper importante y eso no habla solo de ustedes como profesionales, sino que de ustedes como personas. El proceso en Estados Unidos es un proceso holístico. Y hablamos también de eso en otros workshops, que ellos no se van a fijar solo en si tenés un promedio de 5/5, se van a fijar si tenés un buen promedio, si tenés experiencia, si los ensayos que estás escribiendo son buenos y si sos una persona líder que pueda contribuir no solo a la comunidad de la universidad, pero a la comunidad en general. Entonces, ese involucramiento a la universidad también, a la comunidad es súper importante. Y obviamente que es el requisito más básico, es el manejo del idioma. Para hablar un poquito de estrategia de financiamiento, acá es, bueno, ustedes ya están en el camino correcto porque están apuntando ya a una beca que les ayude a financiar los costos de la universidad. Entonces, es mucho ya lo están haciendo, ¿verdad? Aplicar a Fulbright, pero también fijarse un poco en el costo que les cubre Fulbright. Recuerden que creo que eran $40,000 por programas de 2 años para maestrías. Y no quiero mentir, pero tengo la guía ahí para revisar un poquito los montos, pero fijarse también en los costos que les va a cubrir el programa sí o sí, y si esa universidad a la que ustedes están aplicando ofrece algún tipo de ayuda. Porque recuerden también que la plata que les da Becal y Fulbright es buenísima, ya te van a cubrir más de la mitad de los costos, pero igual hay costos que cubrir. Entonces, ya saben, por ejemplo, que a universidades que sean Ivy Leagues no pueden aplicar, tienen que mantener el costo lo más cercano al límite, pero tienen también la flexibilidad de que Fulbright les da la oportunidad de que una vez que sean aceptados y trabajen con los advisors de Fulbright, ellos se comprometen a trabajar con ustedes para aplicar a universidades que también les pueda financiar lo que falta, ¿verdad? Porque ustedes tampoco pueden usar no pueden hacer préstamos, no pueden usar sus fondos personales para ir a una universidad. Tiene que venir directamente de Fulbright o de la universidad el financiamiento.
Eso es bueno también tener en cuenta. Entonces, si tienen preguntas sobre este tema en específico, el de Choosing Universities y Programs, pueden dejarlas en el chat. Al final de la charla vamos a hacer como un recap y podemos responder todas las preguntas. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero John, que nos va a estar hablando sobre el CV Writing, que es uno de los documentos que tienen que subir como parte del formulario de Fulbright. Muchísimas gracias también por brindarme la palabra y precisamente voy a pasar al tema que es el CV Writing, que es de cómo escribir correctamente un currículum vitae para la aplicación de Fulbright. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Primeramente, me gustaría explicar cuáles van a ser los puntos importantes dentro de esta mini charla, dentro de este subsegmento, dentro del segmento que va a ser eh, dividido en tres puntos o subcategorías muy importantes. Primeramente, me gustaría explicar qué es un CV, que muchas veces también es conocido como un resume o un resumen en el American Academic World. Es decir, para qué se utiliza el currículum vitae dentro de las universidades o dentro de las entidades de estudios superiores en Estados Unidos. Seguidamente comentaré acerca de los distintos segmentos o distintas secciones que debe de incluir un currículum vitae y en cada una de esas subdivisiones otra vez vamos a estar dando algunos tips importantes sobre cómo preparar correctamente el CV. Recordando, y esta es una información sumamente relevante también, no hay una forma unificada de cómo crear este documento, pero lo que sí hay son distintos patrones o distintas formataciones que se usan usualmente para documentos de este tipo. Esta sería la parte técnica, ¿sí? El taller anterior fue acerca de la parte holística del programa, es decir, de cómo escribir ensayos y demás. Esta sería una parte más técnica, es decir, nosotros vamos a comentar un conjunto no de reglas, sino de patrones que usualmente se utilizan para documentos como estos y cómo es que ustedes pueden utilizarlo para crear sus propios currículums vitae para universidades de Estados Unidos. Primeramente, y pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que empezar hablando de qué es un CV, es decir, qué es un currículum vitae. Proviene del latín, que significa curriculum vitae, así como mencioné anteriormente, y esto simplemente ejemplifica una trayectoria de vida. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Como les decía, el currículum vitae es un documento que resume los principales logros académicos y profesionales de una persona. La información que se pone en el CV debe ser presentada de forma clara y concisa para el lector. Es decir, el currículum vitae solamente debe contener las informaciones o los puntos más importantes y no debe de significar de ninguna manera que es un listado exhaustivo de toda la experiencia profesional o académica. Es decir, el currículum vitae va a enumerar algunas de las cosas más importantes que el candidato a la beca quiere transmitir. Es decir, el candidato a Fulbright quiere comentar. Entonces, tres puntos importantes dentro de esta explicación. Primeramente, que es un documento, los logros académicos principales y profesionales debe ser transmitido de forma clara, concisa para el lector. Y el último punto ya mencionado anteriormente, de que no se debe listar todo lo que el candidato hizo. Y es muy importante también resumir cuál es la diferencia entre un CV y una hoja de vida o un cover letter, como se conoce frecuentemente en Estados Unidos. Y sencillamente el CV o el currículum vitae es una hoja de vida especialmente en el contexto del mundo académico. Esa es la gran diferencia entre Estados Unidos y Paraguay. Acá en Paraguay el currículum vitae se utiliza exclusivamente para el mundo laboral, es decir, las empresas buscan que envíes tu currículum vitae para saber tu experiencia, pero en Estados Unidos es lo opuesto, es decir, el mundo académico es quien busca tu currículum vitae para saber tu experiencia dentro del ámbito académico y de las experiencias profesionales que hayas tenido. La hoja de vida es un documento que también se utiliza, es muy parecido al CV, incluso si buscan muchas traducciones en muchos diccionarios, en muchas páginas web, van a decir que es la misma cosa, pero en este caso no, ¿verdad? Porque la hoja de vida generalmente contiene una imagen de la persona que se está postulando al empleo, posee también algunas otras características que no son relevantes mencionar para este contexto, porque nosotros vamos a enfocarnos dentro de lo que es el CV. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí ya entramos de lleno a cuáles son las características principales de un currículum vitae.
Primeramente, como toda la aplicación de Fulbright, debe estar escrito en inglés, es decir, el idioma oficial que se va a utilizar es el inglés. Entonces debe tener un diseño sencillo y organizado. Obviamente le vamos a estar mostrando también algunos ejemplos de algunos currículums que se utilizan normalmente. Una tipografía bastante sencilla, cuya misión fundamental es que sea fácil de leer, fácil de escanear y fácil de entender. Información concisa, no se debe de escribir en párrafos, es decir, la información debe ser bastante escueta en el sentido de tratar de resumir al máximo. Esa es muy importante, la capacidad de síntesis para poder resumir al máximo una experiencia profesional o una experiencia educativa. Seguidamente, se debe priorizar información estratégica, es decir, si tenemos, por ejemplo, 10 informaciones importantes, 10 experiencias profesionales, las cuales todas son importantes y de gran relevancia, habría que elegir estratégicamente cuáles son las que se adecuan más o se orientan más hacia nuestro proyecto de vida, es decir, hacia la imagen que queremos promocionar como candidato de Fulbright, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también tener en cuenta. Posteriormente, esto es importante mencionar, hay una pequeña diferencia entre un resume, que es más o menos el resumen de un CV. Sin embargo, en este sentido es importante mencionar que el currículum vitae normalmente debe de tener de 2 hasta 4 páginas. Estuvimos verificando el formulario de Fulbright con anterioridad y nos dimos cuenta de que el formulario de Fulbright dice que permite hasta 4 páginas. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta para tratar de sintetizar toda la información relevante del candidato. Algunos parámetros importantes que nosotros siempre también comentamos es que los títulos de las graduaciones, entre otros títulos importantes, deben de estar en negrita. Se debe de utilizar un tipo de fuente común, usualmente es recomendado el Times New Roman. Se debe tener cuidado con la ortografía, la puntuación o la gramática. Siempre también es importante poder buscar ayuda de algún profesor de lengua inglesa o de algún teacher de confianza para poder hacer el proofread, que es verificar si todo el documento está escrito correctamente. Y esta parte es muy importante porque toda la información, tanto en el ámbito de la experiencia como en el ámbito educativo, debe estar escrito en orden cronológico inverso. Esto significa que debe ser del más a menos reciente, es decir, el más reciente debe estar arriba, el menos reciente posteriormente. Ese es el orden que debe tener el CV para esta convocatoria de Fulbright y tanto también para la aplicación a otras universidades en Estados Unidos. Más características, primeramente no debe de incluir información personal, esto hablando también en términos de religión, de orientación sexual, identidad de género, grupo étnico o estado civil. Estas informaciones no se escriben en el currículum vitae. Seguidamente las márgenes. Las márgenes son muy importantes a la hora de redactar algunos documentos y aquí les pone algún consejo muy importante que es 1 inch is a safe bet. Es decir, cuando no están seguros de qué margen poner, siempre es recomendado usar el 1 inch, que equivalente a centímetros sería 2,5 centímetros aproximadamente. No debe de incluir gráficos, imágenes o algunas fotos. Y se debe tratar de evitar pronombres personales como I, he o they dentro de esta información porque recordemos que es una aplicación académica, es un CV académico. Y no debe de incluir la foto personal. Lo que sí debe de incluir es la información de contacto, que vamos a darles un ejemplo más adelante, y la información de forma impersonal. Developed Curriculum for Introduction to Sociology Course. Esto también vamos a dar más adelante en el Work Experience, un ejemplo de cómo debe estar escrito esa parte de la experiencia profesional. Bien, ¿cuáles son las secciones que se debe incluir dentro del currículum o resume? En este caso vamos a considerar un pacto interno entre nosotros de que es la misma cosa, pero estamos hablando siempre del currículum vitae para esta aplicación de Fulbright. Primeramente, el Educational Experience, que es lo más importante en este sentido, o simplemente el Education. Allí se debe de incluir todos los títulos que se haya obtenido en orden cronológico a la inversa, es decir, el más reciente va a ser el primero que se va a poner ahí. Seguidamente, el Professional Experience o el Work Experience, en este caso, también se pone toda la información del Work Experience. Esto voy a explicar un poquitito más adelante, así que voy a pasar al número 3, que es el Research o Teaching Experience, siempre y cuando aplique.
donde se debe poner los nombres de los proyectos de investigación en los que se ha participado o los nombres de los cursos que se ha enseñado. Incluye también el nombre de la institución educativa donde se adquirió esta experiencia. Seguidamente, en el punto número 4, las publicaciones. Si son escritores investigadores y tienen algunos ensayos o artículos académicos publicados en distintas revistas científicas, es muy importante también poner esto dentro de los logros en este sentido, en el subsegmento de publicaciones, y se aplica la lista de publicaciones utilizando la citación propia del área, es decir, si están acostumbrados a escribir en formato APA, en formato Chicago MLS, etcétera, es muy recomendable utilizar el que más se suele utilizar, que es el formato APA o una de las fuentes que más se utiliza en el área. Posteriormente, algunos otros cursos relevantes a sus propios objetivos profesionales, que volvemos otra vez a la parte de cómo es que uno se promociona como un candidato Fulbright. Es decir, uno tiene que tener coherencia, como lo habíamos mencionado en la charla de la escritura de ensayos. El perfil de un candidato tiene que tener relevancia a lo que es la misión de vida del candidato. Entonces, esos cursos relevantes que uno toma siempre es muy importante a la hora de que uno promociona eso como candidato. También algunas habilidades relevantes en el campo. Esto voy a explicar un poquitito más adelante también. Actividades y organizaciones profesionales y experiencia relevante en el voluntariado. Iniciando en la siguiente diapositiva con el segmento de educación. Como había mencionado anteriormente, se pone el título más al menos reciente. Se pone primero el título, luego el programa, luego la universidad y por último la ciudad. Ahí pueden encontrar un ejemplo. Le vamos a facilitar esta presentación para que después puedan mirar cuidadosamente y cautelosamente, digamos, atenciosamente, mejor dicho, los detalles de esos ejemplos que pegamos ahí. También debe tener la fecha de obtención del título, el título de la tesis. No se deben de incluir especializaciones ni cursos cortos que no sean tan relevantes a la imagen profesional del candidato. No se debe de incluir información del colegio. Eso también es un punto muy importante de que cuando uno alcanza la educación superior, la información del colegio ya no suele ser tan relevante para el perfil del candidato. Anotar si hay estudios en curso, si es que están estudiando algo actualmente, siempre se suele poner y se pone la fecha de inicio de ese curso y se pone que actualmente está en progress, que es en progreso, o due to completing 2029, 2025, 2026. Es decir, se pone el inicio y el fin del curso al cual ustedes van a aplicar o están cursando en este momento, sin importar si ha culminado o no, porque es una actividad en progreso. Perfecto. Ahí tenemos el Work Experience, Relevant Work Experience, y siempre recomendamos que se escriba en orden cronológico inverso, es decir, el más reciente, primeramente. Se enumera la experiencia que sea relevante para el posgrado al cual se postula. Para cada empresa se crea un encabezado que incluye el nombre de la empresa, el cargo y las fechas de empleo. Se pone el mes y el año. Ahí pueden ver en el ejemplo. Research Assistant, por ejemplo, para Johnson Orthopedic Research Laboratory, se pone eso en negrita. Después se pone el cargo, el cual uno ejerció dentro de esa empresa, que es Research Assistant. Se pone la fecha de inicio y la fecha de fin. En este caso, este candidato todavía no ha terminado, por eso puso present. Y tenemos otro ejemplo también. Y sí, perfecto, muchas gracias. Volviendo un poquitito al work experience, el último punto importante también es que una regla general, que cada experiencia tenga entre 3 a 5 viñetas dentro de sus principales deberes y logros. Y esto es muy importante porque siempre debe empezar con 3 puntos principales. Primeramente, un verbo de acción que siempre debe ir primero y esto debe de empezar, en realidad, perdón, debe terminar con las palabras ed o ing. Es decir, los verbos tienen que estar con esa terminología. Es decir, ahí les puse un ejemplo para que se entienda bien. Si yo trabajo para una empresa y me encargué de dirigir a un equipo de 10 vendedores, para incrementar las ganancias mensuales en un 15%. La manera en que voy a narrar esa tarea que realicé va a ser managed a team of 10 sales representatives, increasing monthly sales by 15%. Y esto se vuelve a explicar un poquitito más abajo. Mi action verb es managed
Mi second quantifiable point va a ser at team of 10 sales representatives. Y mi specific relevant va a ser increasing monthly sales by 15%. Esto se adecua a lo que hoy día se conoce como los objetivos SMART, es decir, que algo sea cuantitativo, que algo sea medible, que algo también tenga tiempo de desarrollo y más que nada, eso también es muy importante y podemos poner también dentro de las referencias. Los objetivos SMART está inspirado en eso para un Relevant Work Experience. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto, muchísimas gracias, Gas. Entonces ahí tenemos los publications. Esta parte es muy importante si son escritores, es decir, si han publicado alguna revista académica, si usualmente lo hacen. Primeramente hay que hacer una lista de las publicaciones en orden cronológico inverso. Esa palabra es muy importante recordar. Utilizar el formato de uso común en su campo, que ya lo hablamos, de APA, MLA, Chicago, etc. Agrupar las publicaciones dependiendo del tipo primeramente books, chapter of a book, edited volumes, conference papers, es decir, disertaciones de alguna maestría. Y para poner las referencias de esa publicación, es importante destacar el propio nombre en publicaciones colectivas en negritas. Por ejemplo, Coy JC y la persona en este caso, quien está postulando la beca Fulbright, es Parker, PG, ¿verdad? Esto es simplemente una cuestión de formatación, pero se pone el nombre en negrita para destacar que fuimos nosotros quienes fueron publicados en esta revista académica o en este libro académico. Seguimos al Volunteer Work Experience. En este caso, el trabajo voluntario de experiencia. Es muy importante no confundir esto, porque si bien el primer punto es aplicable a todo, se debe escribir en orden cronológico inverso, lo más importante aquí es que para cada organización, así como hicimos en el Work Experience, también se debe incluir un encabezado que incluya el nombre de la organización, el cargo y las fechas de voluntariado. Exactamente igual que el Work Experience. Pero la regla general es que esta experiencia tenga entre 3 a 5 viñetas donde se va a hacer lo mismo también que hicimos en el Work Experience. Cada verbo debe de incluir ed o ing, ¿verdad? Esta es una regla que se utiliza en formato general también. Y las actividades de voluntariado pueden incluir las que tengan más importantes dentro de los últimos tiempos, por ejemplo, dentro de los últimos meses, dentro de los últimos años. eh, y ahí ya sería aplicable a la orientación que quieran darle a su postulación. Por ejemplo, si yo estoy aplicando a una beca en un Major in Education, por ejemplo, si yo tengo un Major in Education y mi perfil de Fulbright me dice que yo estoy aplicando a una maestría en educación, etcétera, solo como un ejemplo. Puedo poner, por ejemplo, que fui voluntario en Matura, o puedo poner, por ejemplo, que fui voluntario en Escuela Solidaria, etcétera. Entonces enseñé a tantos niños por el periodo de 2 meses, entre otras cosas, que son detalles importantes también dentro de las labores y las tareas que uno va a ejemplificar, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser ed y ing. Bueno, y después finalmente llegamos a las habilidades. Obviamente después vamos a hablar de la información de contacto, que también es muy importante, pero dentro de las habilidades, habilidades, perdón, mejor dicho, nosotros dividimos en dos que son muy importantes, las habilidades técnicas y las habilidades blandas. Las habilidades técnicas son habilidades concretas y cuantificables, perdón. En este sentido, se habla de la fluidez en idiomas, la competencia en el uso de programas informáticos o la capacidad para operar maquinaria pesada se consideran tipos de habilidades técnicas. Entonces, todos los tipos de habilidades técnicas, por ejemplo, uso avanzado de Excel, solamente como algunos ejemplos puntuales, ¿verdad? Idioma alemán avanzado, ¿verdad? Esos son habilidades técnicas que uno aprende a través de distintos cursos a lo largo de los años. Entonces, es muy importante calificarlo como una habilidad técnica. Después, las habilidades blandas, que son rasgos más centrados en la personalidad, cosas como ser jugador en equipo, tener liderazgo, relaciones públicas, oratoria, entre otras cosas que son muy importantes también. Y dentro de las habilidades técnicas, una sección de habilidades técnicas es útil para mostrar tu conocimiento en sistemas específicos. Para evitar que esta sección ocupe demasiado espacio, se intenta dividir las categorías y enumerar las habilidades dentro de cada una. Por ejemplo, software, proficiente en Microsoft Office, Visio y Oracle, ¿verdad? Que son programas que yo no comprendo bien, pero es un ejemplo válido aplicable a lo que ustedes tengan dentro de las habilidades también.
Después, bueno, también tenemos el contact information, que es lo que hablamos hace unos instantes. Siempre es importante poner la información de contacto, que va a ser el name, después el telephone number, el email address, el perfil del LinkedIn, ¿verdad? El perfil de LinkedIn. Eh, es opcional, pero siempre se considera que es relevante para la posición a la cual uno aplica. Y si tienen algún portafolio, en este sentido, si son arquitectos, si son artistas, si tienen bueno, lo que se conoce comúnmente como un portfolio, si les permite poner eso, también siempre es importante ponerlo, ¿verdad? Un enlace que lo lleve a una página web donde se pueda brindar más información acerca de este portfolio, donde pueden ver, por ejemplo, los proyectos arquitectónicos que uno creó, por ejemplo, ¿verdad? Business Administration, por ejemplo, las empresas las cuales uno trabajó, entre otras cosas que son muy relevantes también aquí. Super. Después también tenemos las referencias, eh, que es el full name, el position, organization, email address, cell phone number, que muchas veces también suele ser opcional. Es importante hacerles saber a las referencias que estás aplicando a esta beca, es decir, que estás aplicando a Fulbright, se debe incluir también el Academic and Professional Reference, ¿verdad? Si es que le pides, es muy importante hacerle saber a la persona que estamos aplicando, porque muchas veces, ¿verdad? Lo que suele suceder es que se le llama y solamente piensa que es alguna empresa tratando de vender algún producto, entonces no atiende o no suele verificar el correo electrónico, entonces no le da mucha importancia, por lo cual uno pierde ese contacto entre el comité seleccionador y la persona que tiene que ser la referencia de la persona. Perfecto. Entonces, simplemente para resumir, nuevamente les indico que esta presentación nosotros vamos a disponibilizar para que ustedes puedan leerlo más atenciosamente y decidimos hacer un pequeño resumen de las cosas más importantes de toda la presentación del día de hoy. Entonces, o de esta tardecita noche en realidad. Entonces, ustedes después pueden mirar el Periphery Resume and Finish Strong. Estos son algunos tips que les damos también, algunas informaciones extras que pueden ir verificando también después a la hora de leer la presentación. Nuevamente, nosotros nos ponemos a disposición de ustedes en caso de que haya algunas preguntas que acá tal vez no se pudieron hacer después en nuestros horarios de oficina. Vamos a responderle los correos electrónicos para tratar de disipar las dudas que ustedes puedan llegar a tener y para apoyarles a ustedes en su aplicación. Perfecto. Solamente para concluir, estas son también algunas de las checklists que tienen que mirar después. Y para concluir, Has, me gustaría mostrarles un ejemplo que también les dejamos en la presentación de cómo es un currículum vitae para una universidad de Estados Unidos, que es la última imagen que les damos. Entonces ahí se puede observar todo lo que se tiene. Se inicia con el nombre, ahí muy, digamos que grande el nombre ahí arriba. Después se pone la información de contacto, el número de teléfono, el correo electrónico, la dirección de ciudad y demás. Después ya empieza con el profile, después el education, ahí se pone las cosas más relevantes dentro del ámbito educativo. Después se pone la información relevante dentro del trabajo también. Este CV también incluyó Leadership Experience, Volunteer Certification, también en caso de que tengan algún curso relativamente no tan largo que consideren importante mencionar, y Language Skills, que es lo que esta persona eligió, suponiendo que esta persona tenga algún major in education y esté aplicando un doctorado en educación, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es importante también los language skills. Bien, pasamos. Veo que algunas personas están escribiendo ya las preguntas en el chat. Sin embargo, ahora también les damos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Hija, te devuelvo la palabra para que puedas hablar de este segmento. Súper. Sí, también si hay preguntas muy específicas sobre el programa que están buscando o algo muy específico em, sobre ustedes mismos que les gustaría conversar con un advisor, les recomendamos también que se unan a las sesiones virtuales de asesoría que son por Instagram y también por Google Meet. El de Instagram es un Instagram Live a las 6 de la tarde todos los lunes y los jueves de 11 a 12 tenemos por Google Meet. En todos los enlaces lo pueden encontrar en nuestras redes sociales.
siempre estamos promocionando este evento, entonces les invitamos. Este jueves, por ejemplo, tenemos un Ask an Advisor y les invito a que se unan y seguirnos en las redes sociales, obviamente, para estar siempre en enterarse de todo lo que pasa en Education USA, todas las charlas que tenemos, etcétera. Entonces, con eso concluimos la presentación. Tenemos justito 10 minutos, 12 minutitos como para quedarnos a conversar un poquito más sobre preguntas. Les animo a que hagan preguntas generales como para que todos podamos em, estar, responder juntos sobre la postulación o sobre algo que quizás no quedó claro. Este es el espacio, entonces pueden escribir en el chat. Veo que muchas personas ya estuvieron luego escribiendo en el chat. Muchas gracias por su preguntita. Estuve respondiendo también eso. Y también pueden prender el micrófono, levantar la mano. Tenemos tiempito. También aprovecho un momento para invitarles a las otras charlas. Por ejemplo, el sábado tenemos una charla sobre PhD programs para aquellos que se unieron y quieran estar en una charla sobre PhD. Pueden unirse sin problema. Sería a las 10 por el mismo link. Ahí van a estar también los advisors para responder